Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Ya estamos a jueves 16 de enero. Ya hemos pasado la mitad de este primer mes del 2025. ¿Y qué hacemos los jueves? Bueno, pues ya sabéis que los jueves hablamos de guerrilleros del emprendimiento y esas habilidades que tienen que atesorar para ser grandes emprendedores. Esas que tenemos que atesorar tanto tú como yo. Hemos hablado de liderazgo, por ejemplo, durante una serie de capítulos de este podcast, de esta sección del podcast, y ahora estamos con la negociación, algo fundamental que aprendamos, que tengamos la habilidad de negociar. Así que sin más, si te parece, vamos a seguir por donde lo dejamos. Ya llevamos, me parece que este es el tercer capítulo de este tipo de negociación. Estamos hablando de la negociación por concesiones recíprocas y nos toca empezar con las diferentes variantes que tiene este tipo de negociación. Y es que la negociación por concesiones recíprocas, como ya hemos visto hasta ahora, pues es una técnica versátil que se puede adaptar a diferentes contextos y, muy importante, a diferentes objetivos. Además existen varias variantes de esta estrategia, cada una, pues diseñada para abordar diferentes dinámicas, diferentes prioridades y diferentes niveles de complejidad en el proceso negociador. Así que muy importante que las conozcamos y que las sepamos aplicar en el momento, situación, contexto correcto. Vamos a ir con las principales variantes de la negociación por concesiones recíprocas y pues daremos algunos ejemplos prácticos que nos permitan ilustrar esa aplicación, que tan importante es conocer las variantes que hay como saber en qué momentos su aplicación es más acertada. Empezaremos por las concesiones directas. Pues esta variante implica un intercambio explícito, un intercambio claro de las concesiones. Ambas partes definen claramente qué están dispuestas a ofrecer y también qué esperan recibir a cambio. Las concesiones son, por un lado, específicas y además son fácilmente cuantificables. Esto es lo que diferencia a esta variante. ¿Cómo la vamos a aplicar? Pues tenemos que tener en cuenta que se utiliza cuando ambas partes tienen los objetivos claros y esto no siempre se da. Y además que buscan resolver el acuerdo de manera rápida y de manera eficiente. Esto segundo tampoco se da siempre. Por ejemplo, un cliente solicita un descuento del 15% en una compra grande y el proveedor accede a cambio de que el cliente acepte un plazo de entrega más largo. Pues aquí tenemos un ejemplo de lo que podrían ser unas condiciones directas. Concesiones indirectas, que sería, teníamos las directas, ahora las indirectas. Estas variantes lo que hacen es que las concesiones no se comunican directamente ni se tratan como un intercambio inmediato, sino que se realizan como un gesto de buena fe con la expectativa de obtener una reciprocidad futura. Ya sabéis, lo de dar sin esperar recibir para después poder recibir, ¿no? Pues esta estrategia suele utilizarse para construir relaciones de confianza, para establecer acuerdos y relaciones a largo plazo. La aplicación, pues ideal en negociaciones donde es vital esa relación a largo plazo, es muy importante e incluso es más importante que los resultados inmediatos.
Un ejemplo de esta variante de negociación, bueno, pues imagínate una empresa tecnológica que podría ofrecer soporte técnico gratuito durante un periodo inicial, bueno, esperando que el cliente renueve el contrato en condiciones favorables. Sería una manera de apostar por ese cliente para que después pues, aceptara esas condiciones favorables. Tercera variante, concesiones condicionales. Bueno, pues esas concesiones que se ofrecen están ofrecidas bajo ciertas condiciones explícitas. Bueno, este enfoque lo que hace es asegurar que la parte que concede recibirá algo igual o de mayor valor a cambio. Ya sabéis que lo del valor es el valor percibido. Bueno, pues es una variante altamente estratégica que protege a ambas partes de posibles abusos en esto de las concesiones recíprocas. Se utiliza fundamentalmente en las negociaciones donde la confianza entre las partes, pues no está completamente establecida o bueno, también puede aplicarse en acuerdos donde hay un alto riesgo. Por ejemplo, imaginaos un arrendador, pues podría aceptar reducir el alquiler de un local comercial si el inquilino acuerda un contrato de arrendamiento a largo plazo. Bueno, pues le compensa asumir ese riesgo, eso sí, a cambio de un contrato a largo plazo. Son condicionadas. También tenemos las concesiones progresivas como una variación de este sistema de negociación de concesiones recíprocas. Y es que, bueno, pues estas concesiones se hacen de manera incremental y lo que estamos haciendo es aumentar gradualmente en magnitud o gradualmente en valor a medida que la contraparte responde con esas concesiones recíprocas, esas condiciones que hemos acordado. Bueno, este enfoque lo que hace es generar un proceso colaborativo, también reduce la posibilidad de que, bueno, pues una parte se sienta explotada o bueno, que sienta que el acuerdo no es simétrico. ¿Dónde lo podemos aplicar? Bueno, pues suele ser común en negociaciones prolongadas, donde es importante, bueno, pues mantener un equilibrio constante a lo largo del proceso. Entonces, bueno, esto incremental suele funcionar muy bien. Imaginémonos, por ejemplo, un sindicato que, bueno, pues empieza con demandas salariales altas y, bueno, las va reduciendo gradualmente a medida que el empleador, pues va mejorando su oferta de beneficios, como, yo qué sé, tiempo libre remunerado, seguros de salud, etcétera, etcétera, y va reduciendo esas exigencias. Bueno, pues ahí estamos haciendo un tema progresivo. También tenemos otra variante que serían esas concesiones cruzadas. En esta variante de la negociación de concesiones recíprocas, las concesiones se intercambian en áreas totalmente, completamente diferentes. Esto al final permite a las partes alcanzar un acuerdo sin comprometer aspectos críticos de esos intereses principales. ¿Dónde se suele aplicar todo esto? Bueno, pues se utiliza cuando, por ejemplo, las partes tienen múltiples áreas de interés y, bueno, pues pueden intercambiar concesiones en cuestiones que son menos prioritarias para ellas o que hay menor valor percibido, pero que son importantes para la otra parte, que además le da un mayor valor. Por ejemplo, en una negociación política, bueno, pues un país podría aceptar concesiones en temas comerciales a cambio de apoyo diplomático en una resolución de la ONU, que es algo que les interesa, pues para lo que sea. Bueno, pues ahí podríamos tener esta aplicación en temas totalmente diferentes. También tenemos otra variante que serían las concesiones simbólicas. Las concesiones simbólicas, bueno, pues tienen un bajo coste real para las partes que las ofrecen, pero sí que es verdad que son percibidas como significativas para la contraparte. Hemos hablado de la percepción del valor y esto tiene mucho que ver. En esta variante se utiliza un poco para crear ese ambiente positivo y para ganar la buena voluntad del otro lado. Y normalmente lo vamos a aplicar y es muy común en negociaciones, bueno, donde, como te decía, las percepciones y la psicología pues juegan un papel muy importante, como por ejemplo puede ser la diplomacia o las relaciones públicas. Y un ejemplo de cómo tenemos que utilizar todo esto sería una empresa
que, por ejemplo, podría ofrecer un regalo o un beneficio adicional simbólico al cliente, como, imagínate, personalizar un producto sin coste adicional para fortalecer esa relación comercial. Lo vamos a utilizar como una estrategia comercial. También tenemos otra variante que serían las concesiones no simultáneas, pero las vamos a tratar después de nuestro sponsor, porque ya sabéis que tenemos que dar paso siempre a mitad del podcast a nuestro sponsor. Y bueno, hoy vamos a hablar de ese libro que tiene que ver con esta sección, que nos invita a ser buenos líderes y a conseguir que el liderazgo sea una de nuestras habilidades como guerrilleros del emprendimiento. Y ese libro se llama Guiaburros, cómo ser un buen líder. Y bueno, pues vamos con ello y luego lo comentamos. ¿Quieres convertirte en un líder capaz de inspirar y motivar a tu equipo? Este libro es para ti. Guiaburros, aprende a ser un líder, de Borja Pascual, es la herramienta esencial para profesionales, empresarios y guerrilleros del emprendimiento que desean desarrollar habilidades de liderazgo efectivas. En un mundo de constantes desafíos, el liderazgo es una habilidad crucial. Este libro te guiará a través de las distintas formas de liderazgo, desde el autocrático hasta el transformacional, pasando por el liderazgo situacional y el carismático. Aprenderás cómo inspirar, motivar y crear un ambiente en el que todos trabajen hacia un objetivo común. ¿Por qué es esencial aprender a ser un buen líder? Porque un liderazgo efectivo puede ser el factor determinante en el éxito o el fracaso de un proyecto. Este libro te enseñará a desarrollar una visión clara, a comunicarte de manera efectiva y a tomar decisiones informadas. Con Guiaburros aprende a ser un líder descubrirás las características que definen a un gran líder, como la empatía, la integridad y la capacidad de delegación. A través de las experiencias y enseñanzas de Borja Pascual aprenderás a enfrentar desafíos y a convertir tus fracasos en oportunidades de crecimiento. El liderazgo es una de las habilidades más valiosas que debe atesorar un guerrillero del emprendimiento. Este libro no solo te proporcionará las herramientas necesarias para liderar con éxito, sino que también te preparará para navegar por los altibajos del emprendimiento con confianza y determinación. No esperes más para transformar tu potencial de liderazgo. Adquiere Guiaburros, aprende a ser un líder y comienza tu viaje hacia el éxito hoy mismo. Lo puedes encontrar en las mejores librerías y las principales plataformas online. El éxito está en tus manos. Y aquí lo tenemos, este es el Guiaburros, aprende a ser un líder, las distintas formas de liderazgo para profesionales, empresarios y guerrilleros del emprendimiento. Y es que esta es una de las habilidades que tenemos que atesorar, ser capaz de liderar. En este libro, negro sobre blanco, vamos a tener, una pequeña introducción a lo que es el liderazgo y después vamos con liderazgo autocrático, liderazgo democrático, liderazgo transformacional, liderazgo transaccional, liderazgo laissez-faire, liderazgo carismático, situacional, servicial, paternalista, por competencias, auténtico, burocrático, visionario, coach, estratégico, relacional, cruzado, de equipo y moral. Estos son los que hemos seleccionado para este libro y pues son técnicas de liderazgo que es importante que conozcas para que después puedas aplicar en cada caso, con cada persona, en cada situación, el que más convenga para tus intereses, para tus objetivos. Así que muy importante que aprendamos a negociar, a liderar. Negociar es lo que estamos viendo en este podcast. 9,95, menos de 10 euros, principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org, que ya sabéis que es nuestro e-commerce, donde pues no solo al entrar vas a ver toda la oferta formativa que tenemos en el mundo del emprendimiento, sino que también pues te vamos a hacer paquetitos. Y es que si te llevas, por ejemplo, 2 libros, dices, también lo quiero complementar con este de cómo aprender a gestionar bien el tiempo. Pues 2 libros ya no pagan gastos de envío. 3 libros no pagan gastos de envío y te regalamos un 4º libro. 4 libros no pagan gastos de envío y te regalamos un curso valorado en 69 euros, que no es poca cosa. Así que ya sabes, menos de 10 euros, principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. Y volvemos con la negociación. Y estábamos con esas variantes de la negociación y en este caso con las concesiones no simultáneas. Esto es una variante de la negociación y una parte lo que hace es conceder algo sin exigir una respuesta inmediata. Y al final lo que se espera es esa reciprocidad en un momento posterior. Pues este enfoque lo que requiere es
cierta confianza entre las partes y normalmente se aplica y es útil en negociaciones de largo plazo, ¿no? O en relaciones comerciales continuas, en las que no me importa invertir y donde ambas partes, bueno, pues lo que quieren es fomentar esa colaboración y ese trabajo conjunto. Un ejemplo, por ejemplo, un proveedor. Un proveedor pues podría aceptar reducir el precio de un producto durante un periodo inicial, por ejemplo, con la expectativa de que, bueno, pues el cliente aumente sus pedidos en un futuro. Y bueno, pues al final uno está apostando por esa relación a largo plazo con ese cliente. Tenemos otras variantes, como pueden ser las concesiones multilaterales, que vuelve a ser una variante de esas concesiones, de este modelo de negociación de concesiones recíprocas, y se da en negociaciones en las que hay más de dos partes. Imagínate, las concesiones se intercambian en un sistema que al final es más complejo, donde una parte pues, puede conceder a una segunda y eso hace que reciba una concesión de una tercera, ¿no? Puede parecer un poco complicado, pero funciona así. Es muy común en acuerdos multilaterales, como por ejemplo puedan ser tratados internacionales o, por ejemplo, asociaciones empresariales. Al final, bueno, pues se produce ahí un equilibrio entre esas concesiones. Por ejemplo, en una negociación de paz, pues un país podría ceder en temas territoriales con un adversario a cambio de que un tercer país bueno, pues le diera su apoyo político en una situación internacional, por ejemplo. Esto pasa muy habitualmente. También tenemos las concesiones proporcionales, que sería otra variante más para este tipo de negociación. Bueno, pues estas concesiones se hacen en proporción directa o tamaño o importancia de las concesiones ofrecidas por la contraparte. Volvemos otra vez a la percepción de valor de esas concesiones. Bueno, pues esto asegura un equilibrio percibido, porque al final el valor es percibido, y evita que una parte se sienta que está dando demasiado. Y esto es muy importante en las negociaciones. Lo mejor es que todo el mundo sienta que ha ganado. Se emplea en situaciones donde las partes quieren mantener una relación igualitaria, quieren mantener una relación justa, con esa percepción de justicia. Por ejemplo, un ejemplo claro sería una negociación salarial, ¿no? Si el empleador ofrece un aumento del 5%, bueno, pues los empleados podrían aceptar aumentar proporcionalmente su productividad en un porcentaje equivalente. Eso debería funcionar así para mantener el equilibrio, ¿no? Porque si solo subimos un 5% los salarios, pero no sube la productividad, pues al final hay una parte que está perdiendo. También tendríamos las concesiones estratégicas, que este es otro tema importante. Cuidado que esto también a veces es una excusa para hacer cosas que no encajan muy bien en el modelo, ¿no? Pero bueno, son aquellas que al final nos planteamos de manera cuidadosa para influir en el comportamiento de la otra parte o para alcanzar un objetivo específico, bueno, más adelante, ¿no? En la negociación. Estas concesiones suelen ser parte de una estrategia mayor o de un objetivo diferente y normalmente se aplican en, bueno, pues en negociaciones normalmente de alto riesgo o en contextos muy competitivos, ¿no? Por poner un ejemplo, una empresa podría aceptar temporalmente ciertas condiciones desfavorables en un contrato inicial con un cliente estratégico, bueno, con el objetivo de ganar un contrato más grande en el futuro. Eso también se hace habitualmente en esos contratos comerciales. Se sacrifica la rentabilidad de ese proyecto inicial para luego poder acceder a proyectos mucho más rentables. También tenemos otra variante que es las concesiones de tiempo. Y bueno, en esta variante una parte concede tiempo adicional a la otra parte para cumplir con ciertas condiciones, como pagos, entregas, en lugar de exigir una concesión inmediata. Bueno, pues esto también es un enfoque que es un enfoque útil para manejar situaciones
donde hay cierta presión temporal, ¿no? ¿Y dónde podríamos aplicar esta variante? Bueno, pues se utiliza, por ejemplo, en acuerdos financieros, en acuerdos comerciales, donde, bueno, pues ese tiempo es una variable crítica para una de las partes. Por ejemplo, un banco pues podría extender el plazo de un préstamo a cambio de que el prestatario acepte pagar una tasa de interés más alta. Y bueno, pues te financian a más plazo, una tasa más alta, pero al final la cuota se reduce por esa ampliación del tiempo. Bueno, pues eso sería una negociación con concesiones de tiempo. También tenemos las concesiones alternativas. Uy, qué mal vamos de tiempo. Al final, en esta variante, las partes lo que hacen es ofrecer concesiones de opciones alternativas, ¿no? Permitiendo a la contraparte elegir la que mejor se adapte a sus necesidades. Bueno, pues esto es muy útil en negociaciones donde las partes tienen múltiples intereses y la flexibilidad es un factor clave. Por poner un ejemplo, un proveedor pues podría ofrecer al cliente la opción de elegir entre un descuento inmediato o una mejora de los términos de pago si a cambio de ese descuento inmediato. Bueno, pues podríamos entender que por una parte pues podemos pagar ahora mismo y tendremos un descuento, o pagamos más tarde y no tenemos ese descuento. Al final, las variantes de la negociación por concesión recíproca, pues lo que nos están ofreciendo es todo ese abanico de estrategias que se pueden adaptar a diferentes contextos y a diferentes objetivos. Hablamos desde concesiones directas y proporcionales hasta, bueno, pues opciones simbólicas o estratégicas. Y bueno, eso sí, estas variantes lo que permiten a las partes es alcanzar acuerdos que hay que intentar que sean equilibrados y además que sean mutuamente beneficiosos. Así estaremos consiguiendo nuestros objetivos. Y es que la clave que tenemos que poner sobre la mesa para seleccionar qué variante es la adecuada, pues radica en que entendamos las prioridades de ambas partes, las nuestras, pero también de la otra parte, y que seamos capaces de diseñar concesiones que maximicen el valor percibido mientras se minimicen los costes también percibidos. Bueno, pues esta flexibilidad hace que la negociación por concesiones recíprocas sea una herramienta fundamental, esencial en cualquier ámbito, ya sea empresarial, político, profesional, personal, en absolutamente todos los ámbitos. Y lo vamos a dejar aquí, ya iremos con los ejemplos históricos, porque se nos ha ido el tiempo y bueno, mañana es viernes, mañana sabéis que estaremos aquí hablando de aprendimiento, estamos con ese plan de negocios. Así que te voy a citar para mañana. Y como sé que vas a estar aquí mañana, pues te voy a decir lo que te digo siempre, que no es otra cosa que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.